Último video en el que hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. En los videos anteriores vimos las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de dispersión de London. Ahora vamos a ver qué son las fuerzas intermoleculares, qué son los puentes de hidrógeno, qué elementos pueden formar puentes de hidrógeno y un ejemplo sorpresa de puentes de hidrógeno. Recordamos de nuevo, y para que no se les olvide, que las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas electrostáticas que unen a dos o más moléculas en una sustancia, y se debe primero a su cercanía y segundo a la densidad electrónica que haya de un lado de la molécula. Los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son aquellas fuerzas intermoleculares que unen a dos o más moléculas covalentes polares, pero en estas uniones siempre habrá de participar el elemento hidrógeno. Uno escucha puentes de hidrógeno y se imaginará a lo mejor dos moléculas con hidrógenos enlazados entre ellos, pero no, nada de eso. Un puente de hidrógeno se da entre un átomo de hidrógeno y un átomo que sea, ya sea de hidrógeno o de oxígeno o de flúor. Y únicamente estos tres elementos pueden formar puentes de hidrógeno. Ténganlo muy claro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos una molécula aislada de agua, es decir, que fuera H2O, y el agua que se acerque a otra molécula también de H2O, se va a formar un puente o una fuerza electrostática entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra molécula. ¿Por qué? Pues simplemente porque el hidrógeno es el delta más y el oxígeno es el delta menos. Positivo con negativo se atraen. Este puente ya es más fuerte que, por ejemplo, el dipolo-dipolo, y obviamente mucho más que una fuerza de London. Esto es lo que tienen los puentes de hidrógeno, que son muy fuertes y también se pueden considerar como dipolo-dipolo. Obviamente van a ser muy fuertes, pero son mucho menos fuertes que las fuerzas intramoleculares, es decir, que los enlaces químicos. Y también pueden considerarse como dipolo-dipolo. Pero siempre se separan debido a que son más fuertes los puentes de hidrógeno. Entonces, esto es lo que determina que el agua tenga un punto de ebullición de 100 grados Celsius y un punto de fusión de 0 grados. Entrar en detalles en esto sería algo complicado de entender por los términos y conceptos avanzados que se manejan, pero quiero que sepan que siempre las fuerzas intermoleculares son las que determinan el estado de agregación, así como los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Es decir, si la magnitud de la fuerza intermolecular es muy elevada, la sustancia también se evaporará a una temperatura muy alta también. Ahora bien, ya en cierta cantidad de agua, por más pequeña que sea, tendremos algo como esto, ¿sí? Millones y millones de moléculas unidas a través de puentes de hidrógeno. Vean qué belleza. Evidentemente, cuando el agua se calienta lo suficiente, estas fuerzas se rompen y entonces las moléculas se van a empezar a elevar y se van a dispersar, convirtiéndose la sustancia ahora en un gas. Cuando se congela el agua, estas fuerzas van a aumentar y también va a aumentar la cohesión. Es decir, se va a lograr que las moléculas se puedan unir, se puedan juntar más entre ellas y formar el estado sólido. Lo más común es hablar de moléculas de agua que se unen a moléculas de otros compuestos químicos. Por ejemplo, esta es una molécula de amoníaco. El amoníaco es como el que usan para limpiar el baño, es amoníaco. El hidrógeno es menos electronegativo y por lo tanto será el delta más. Y el nitrógeno será el delta menos. Si esta molécula se encuentra con una molécula de agua, suponiendo que, por ejemplo, el amoníaco lo queremos diluir para bajar la concentración y que no sea tan fuerte, entonces se va a unir por medio de una fuerza electrostática el nitrógeno del amoníaco con uno de los hidrógenos del agua. Ahí ya se formó un puente de hidrógeno. Esto ocurre también porque nitrógeno tiene dos electrones
que no se compartieron con ningún otro elemento, y son estos dos. ¿Pero por qué son dos? Porque cada enlace de nitrógeno corresponde a un electrón de valencia compartido. Vean, 1, 2 y 3 electrones. Estos dos electrones sobrantes son los o desapareados, son los que atraen a otra molécula con mucho menos fuerza que un enlace químico, obviamente. Y así todas las moléculas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. También los átomos de oxígeno, como ya mencioné anteriormente en otro ejemplo, se unen a los átomos de hidrógeno, ahí está. Pero también se representan las fuerzas intermoleculares como líneas punteadas, o bueno, más bien como líneas discontinuas, como lo ven aquí en la imagen. Tenemos que recordar que siempre que se involucre un compuesto que tenga nitrógeno, oxígeno o flúor, o incluso átomos o moléculas de esos elementos en combinación con el agua, siempre van a formar enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Nitrógeno va a formar puentes con hidrógeno. Ahí está. Oxígeno también va a formar puentes con hidrógeno. Y flúor también va a formar puentes con hidrógeno. Esto es importantísimo. Únicos 3 elementos que forman puentes de hidrógeno. Ahora, ¿recuerdan la estructura del ADN que vieron en biología? Pues el esqueleto del ADN está formado por azúcar, desoxirribosa y fosfato, todo lo amarillo. Pero lo que une a estas dos hélices de color amarillo son las bases nitrogenadas. En cada hélice hay una base, ya sea adenina, timina, citosina o guanina. Esto quiere decir que siempre habrán 2 bases que se unen entre ellas, así, de esta manera, ¿ok? Pero ¿saben qué es lo que une a estas 2 bases? Pues precisamente puentes de hidrógeno. Observen, cada base nitrogenada es una molécula en realidad formada por átomos. Obviamente son moléculas un poco más complejas, pero vean, por ejemplo, esta es la molécula de adenina y esta es la molécula de timina, y se encuentran unidas a través de puentes. Aquí están estos puentes de hidrógeno. Igualmente, en la siguiente combinación, guanina con citosina están unidas. Vean, el oxígeno que está en un extremo de la guanina unido con el hidrógeno de un extremo de la citosina. Igual acá, hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno. Vean que nunca hay otro elemento que no sea hidrógeno o oxígeno o nitrógeno. Así que siempre al encontrarse con otra molécula, una molécula de base nitrogenada con otra, siempre se van a unir a través de enlaces o puentes de hidrógeno. Y así se van a mantener unidas y van a formar la estructura del ADN. Esto quiere decir que todos, dentro del núcleo de cada una de nuestras células, formando cromosomas, tenemos una cantidad infinita de puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene unidas a las 2 hélices de nuestro ADN. Obviamente nuestro ADN es súper, pero súper extenso en nuestras células. Sin los puentes de hidrógeno, la vida no sería posible. Y bueno, así terminamos con el tema del enlace químico, esperando que les haya gustado y recordándoles que se suscriban al canal. Así que nos vemos la próxima.